Gracias le damos a nuestro Dios, de verdad. Gracias le damos al Señor porque Él siempre tiene palabra, tiene alabanza, tiene himno, tiene todo para quebrantar nuestros corazones y para mostrarnos que no somos nada delante de Él. Todo lo va propiciando el Señor en cada momento, en cada palabra, en cada actitud, en cada compartimiento. Y siempre Dios tiene cuidado de nosotros, siempre, siempre, siempre. Vamos a ir a Romanos, mis hermanos, Romanos 14. Hoy, si Dios lo permite, terminamos el capítulo 14. Y antes de iniciar con el estudio, de verdad es bueno, mis hermanos, siempre ponernos a cuentas. Siempre ponernos a cuentas unos a otros. Porque si no, el Señor no tomará nuestro levantamiento de manos, nuestra oración, nuestra alabanza, porque Él conoce nuestro corazón, de que está lleno. Por eso dice el Señor, antes de cualquier cosa, antes de traerme ofrenda, pues déjala ahí y ponte a cuentas con tu hermano, con todos. Aunque sea él el que traiga algo en contra de ti, tú ponte a cuentas con él. Y de verdad siempre tenemos que perdonar y pedir perdón. Es parte de nuestro andar en el cristianismo. Romanos 14, versículo 13 al 23. El día de hoy tenemos el estudio 97 y se llama Lo que contamina. Y dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada inmundo en sí mismo es, mas para el que piense que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tú fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Volvemos al recuento, mis hermanos. Aquí Pablo tiene contiendas, tiene problemas con los judíos recién convertidos, con los judaizantes que no están convertidos, pero están poniendo el dedo en la llaga. Y uno de los problemas que siempre hubo desde que nuestro Señor Jesucristo llegó a la tierra fue la lucha entre gentiles y judíos, entre la palabra de Dios y el judío o judaizante. El judío no estaba dispuesto a únicamente creer por fe o creerle a Cristo, sino siempre él quiso obedecer las leyes, obedecer la ley de Dios, obedecer la Torá. Y pues ellos decían, es que dice perpetuamente, pero no se dieron cuenta que la palabra nos mostraba o les mostraba y nos muestra ahora a nosotros que es imposible cumplir la palabra y que todo eran preceptos para que nos diéramos cuenta que nosotros no podíamos y no podemos hasta el día de hoy obedecer la palabra al 100%. Si fuera así, ninguno sería salvo. Definitivamente el querer obedecer la palabra es imposible, imposible. No es difícil, sino es imposible, no se puede. Entonces aquí Pablo les da a entender esto a los hermanos en Cristo.
Miren, ya dejen de debatir si puedes o no puedes comer, sino que si hay un hermano flaco en la fe, deja de comer lo que a él puede hacerlo tropezar. Así que para poder continuar con este estudio, es importante que recordemos que todos los hijos de Dios, sin excepción, vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo, y cuando estemos delante del tribunal de Cristo, pues van a salir todas estas cosas. Fuimos piedra de tropiezo para los hermanos flacos en la fe. Quisimos sentirnos más que los demás. Quisimos minimizarlos o burlarnos de ellos. Recordemos que todos vamos a dar cuenta de nuestros actos, mis hermanos, todos. Todos nuestros actos van a ser checados en ese libro de las obras, sean buenos o sean malos. No va a ser nada más lo bueno lo que va a ver el Señor, o nada más lo malo, sino va a ver todo. Ninguno vamos a pasar sin ser revisados por el libro de las obras. Ninguno, todos tenemos que comparecer y todos tenemos que ser avergonzados o también ser galardonados, de acuerdo a nuestra obediencia. Ninguno de nosotros va a poder decir, bueno, pues a lo mejor esto lo va a pasar por alto el Señor. Nada. ¿Y por qué es necesario recordarlo? Para poder entender estos versículos que escribió Pablo. Si ustedes se dan cuenta, lo que dice Pablo al principio es, así que. O sea que ya les dije que vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Ya les dije que no podemos ser tropiezo para los hermanos débiles en la fe. Ya les dije que nosotros somos escogidos por Dios, pero no para usar nuestra libertad para condenar a otros o para atacar a otros o para hacer piedra de tropiezo a otros, sino que nosotros necesitamos estar conscientes del tesoro que traemos dentro de nosotros, de estar conscientes de lo que estamos hablando y de lo que estamos predicando o compartiendo o viviendo. Porque muchas veces dices, es que yo no predico la palabra de Dios. No, sí la predicas. No será en un púlpito, pero sí la predicas, sí la hablas, sí la compartes, la predicas incluso con tus hechos. Entonces necesitamos recordar esto, mis hermanos, porque estos versículos finales nos vuelven a recordar acerca del amor, de la justicia y de la paz, que no viene por medio de nosotros, sino por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo de Dios. Nosotros no podemos llevar el amor, la justicia y la paz por nuestras propias fuerzas, pero sí Pablo está diciendo todo esto para que nunca se nos olvide que nosotros dependemos del Espíritu Santo. Así que estos versículos nos vuelven a recordar también acerca de edificar a nuestros hermanos débiles en la fe. Más que señalarlos con el dedo, recordemos que no todos tenemos el mismo crecimiento. Y no estoy hablando ni de edad ni de tiempo en el cristianismo. Alguien puede tener 30 años en el cristianismo y no tiene la misma madurez que tiene uno que lleve 2 o 3 años o 10 años. La madurez no se cuenta por los años que tengas en el cristianismo, sino la madurez esa la da Dios, y nosotros también la adquirimos por medio de la lectura, la obediencia y la entrega total al Señor. Así que eso es lo que nos está recordando Pablo en estos versículos: edificar a nuestros hermanos débiles en la fe, y si es necesario, abstenernos de todo lo que cause tropiezo, ofensa o debilidad al hermano. Abstenernos de todo, porque muchas veces nos jactamos de tener tanto conocimiento que decimos, ay, ¿tú qué sabes? Tú eres esto. No, deberías de verme a mí. No, yo ya entiendo, yo ya sé, yo ya soy mejor que tú, yo ya llevo más años, yo ya superé lo que tú, en lugar de comprender al hermano flaco en la fe. Recordemos que una cosa es solapar el pecado y otra cosa es cuidar al hermano débil en la fe. Porque muchas veces dicen, no, pero es que tú solapas el pecado. No, yo solapo el pecado si veo que verdaderamente está en pecado y no le digo nada. Pero si hay un arrepentimiento, la palabra me dice que debo de perdonarlo. Entonces yo tengo que ver si verdaderamente es un hermano débil en la fe o es un hermano que está en el pecado y en el pecado y en el pecado, y eso me muestra que no es hermano en Cristo. Así que para empezar con el estudio, este estudio 97, necesitamos que el Espíritu Santo de Dios, de nuestro Dios, nos guíe
para que Dios se agrade y también seamos aprobados por los hombres, como lo dice la Escritura. Porque de verdad, mis hermanos, nosotros tenemos que evitar a toda costa poner tropiezo. No tanto a los de allá afuera, porque los de allá afuera ya el Señor los tiene escogidos y siempre vamos a hacer tropiezo para ellos. Siempre, hagamos lo que hagamos. Si obedecemos al Señor, somos tropiezo. Si nos llegamos a equivocar, somos tropiezo. Si ponemos en alto el nombre de Dios, somos tropiezo. O sea, el mundo siempre va a estar en contra de nosotros. Aquí lo que está hablando Pablo es: tengan cuidado con los hermanos débiles en la fe. Los que llegaron y dicen: oigan, ¿y yo puedo comer cerdo? ¡Ah, ja, ja, ja! Mira nomás, ahora resulta que todavía estás con eso. Pues claro que puedes comer. En lugar de guiarlo y enseñarlo, nos burlamos de lo que él no sabe. Entonces tenemos que tener cuidado de eso. Porque uno de los problemas que tiene el ser humano es que se juzga todo a la perspectiva terrenal. Todo lo juzgamos a la perspectiva terrenal. Aún los hijos de Dios seguimos muchas veces juzgando a la perspectiva terrenal. Mas, sin embargo, nosotros ya no deberíamos de juzgar de esa manera, sino de la manera espiritual. Probablemente está en desánimo, probablemente está en amargura, probablemente no ha entendido la palabra y tenemos que enseñársela poco a poco para que pueda entender lo que podemos y no podemos hacer, lo que debemos y no debemos hacer. Así que debemos recordar que antes de juzgar al hermano débil en la fe, debemos amarlo y guiarlo. Que sobre todo, sobre cualquier cosa, esté el amor. Ay, no, es que la hermana la otra vez, en lugar de hablarme con amor, me juzgó y me señaló. Bueno, probablemente la hermana no se dio cuenta, el hermano no se dio cuenta, o a lo mejor se ofuscó tanto que lo terrenal lo hizo equivocarse. Pero si yo me di cuenta, yo lo perdono y yo lo amo. Y si es posible, orar por él para que Dios se lo muestre también. Algo que tampoco debemos pasar por alto es que el reino de los cielos no tiene nada que ver con prácticas relacionadas con la comida, con la bebida, con ayunar o con dejar de comer carne o no comer cerdo o tener una dieta vegetariana o vegana, porque muchas veces queremos agradar al Señor por medio de dejar ciertas cosas de hacer. Y no, yo voy a guardar todos los viernes para no comer carne. No, yo voy a ayunar 40 días y 40 noches para que vea el Señor qué tan purificado estoy y los demás también lo vean. De verdad, mis hermanos, muchas veces lo estamos haciendo únicamente para que los demás nos vean, pero no por una convicción de espíritu. Dice la palabra de Dios que cuando ayunes no pongas una cara demacrada, sino que te bañes, te perfumes y todo y camines como si nada, porque ¿para quién es el ayuno? Para el Señor. Pero muchas veces andamos ayunando y hermano, vente a comer. No, porque estoy ayunando. Y ya llevo 20 horas, ya llevo 10 horas ayunando. O estás terminando el ayuno y, ay, hermano, ya no aguanto el estómago. Ay, ojalá ya termine. A ver qué hora es. No, ya mero termina la hora del ayuno, ya para irnos a comer y ahora sí, porque ya no lo aguanto. Entonces, ¿será agradable a Dios ese ayuno, mis hermanos? Ese ayuno donde lo estás proclamando a todos para que vean que tú eres más santo. Oh, no, mis hermanos, yo ya no como carne de cerdo porque yo ya estoy obedeciendo la palabra y la palabra dice que no debo de comer eso. Y en lugar de que enseñemos, muchas veces nos burlamos. Tenemos que tener cuidado de todo eso. Ni jactarnos por lo que hacemos, ni burlarnos por lo que hacen los demás, sino dejar que Dios vaya guiando a cada uno de ellos. Y si es posible, nosotros, con amor, guiar al hermano débil en la fe. Recordemos que Dios no nos va a juzgar por cosas que no tienen que ver con lo que entra por la boca. Dice nuestro Señor Jesucristo que lo que entra por la boca sale a la letrina. Eso dice. Y debemos de creerle al Señor. ¿Qué es lo que entra por tu boca? Dice en Mateo 15:7, el Señor Jesucristo les dijo a los fariseos: hipócritas.
Bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. De verdad, mis hermanos, muchas veces queremos aparentar una piedad que no tenemos. Recordemos que va a haber muchas cosas que Dios nos va a ir mostrando y que vamos a ir cambiando paulatinamente. Hay cosas que nos van a llevar hasta el fin de la muerte, no vamos a poderlo quitar. Pero no por eso decir, pues voy a seguir en pecado. No, hay cosas que de verdad, mis hermanos, nos estamos esforzando día con día. Sin embargo, Dios dice, no, te voy a dejar eso para que veas cuán débil eres. Dice en el versículo 10, y llamando así la multitud, o sea, después de decirles hipócritas y que su corazón estaba lejos de él, dice, llamando así a la multitud, les dijo, oigan y entiendan. Oigan y entiendan, no lo que entra en la boca contamina al hombre. Estoy en Mateo 11, perdón. Dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y después continúa en el 17 y dice, ¿no entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? 18, pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto es lo que contamina al hombre. Y ya viene en el 19 y nos lo desglosa para que no haya duda, para que no haya de que, ¿y qué es lo que contamina al hombre, Señor? Entonces lo que diga yo, pero ¿qué es lo que puede contaminar? Y dice el Señor, porque del corazón sale, o sea, Él mismo nos está enseñando que lo que sale de nuestra boca sale ¿de dónde? Del corazón. O sea, ¿cómo está mi corazón para que, qué es lo que sale de mi boca? Y ya después dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Uy, esta hermana, este hermano, este papá, esta mamá, este esposo, esta esposa, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Y aquí todo esto en este versículo 19, mis hermanos, es para que lo veas tanto lo que yo estoy hablando y también lo que están hablando de mí. O sea, yo qué estoy hablando, yo qué estoy pensando, yo qué estoy haciendo, qué pasa por mi mente. ¿Sí? Dice, pasa por tu mente malos pensamientos, pasa por tu mente, oye, ojalá y se muera, o nomás porque soy cristiano si no lo mataba. O pasa por tu mente, ay, mira esa mujer, ese hombre, ay, ojalá y fuera una oportunidad para estar con él, con ella. Las fornicaciones, los hurtos, hijo, nomás porque soy cristiano, si no me llevaba yo ese dinerito que está ahí olvidado. Los falsos testimonios, ese hermano, cómo habla de mí. ¿Por qué no me conoce? Nada más levanta falsos testimonios, nada más blasfema en contra mía, pero ¿acaso yo no he blasfemado en contra de él? Y dice en el versículo 20, estas son las cosas que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. ¿Por qué dijo esto nuestro Señor Jesucristo? Porque estaba confrontando a los fariseos, que de ellos se lavaban varias veces las manos antes de comer. Ellos no comían cerdo, no comían cosas inmundas, no comían todo lo que decía la ley porque querían aparentar piedad. Y dice el Señor, ¿de qué les sirve lavarse tantas veces las manos? Hasta los codos se lavan, desde las uñas hasta los codos se lavan y no tocan nada inmundo. ¿De qué les sirve no comer eso si todo lo que sale de su boca es lo que verdaderamente contamina? Y no nada más sale de su boca, sino sale desde el corazón. Mis hermanos, cuando nosotros no perdonamos, es lo que más contamina al hombre que lo que comemos o dejamos de comer. Entonces, de ahí sale todo eso, del corazón. Y dice en Marcos 7:19, es lo mismo, nada más que quiero tomar el 19 y el 20, mis hermanos, de Marcos 7, porque es muy importante esto para aquellos que quieren judaizar o que quieren ser veganos o que quieren dejar de comer carne de cerdo o carne que según ellos es impura. Dice, porque lo que comen no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Y dice, aquí lo puse yo en mayúsculas y con letras negras, dice, esto decía
haciendo limpios todos los alimentos. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Entonces, lo que yo coma no va a ir al corazón definitivamente. Y lo pueden constatar ahora los estudiosos de nuestro cuerpo humano, del cuerpo humano, y se dan cuenta que no sale de todo lo que comes, nada más algunos nutrientes se van para un lado, se van para otro lado, pero lo demás, el desecho se va a la letrina, a la cloaca, como dicen por ahí también, o a la taza del baño, porque van a decir, ¿qué es letrina? Y ahora ya no conocemos la letrina, ¿verdad? Bueno, es la taza del baño. Al baño se va, le jalas y se fue todo lo que te comiste. Eso no contamina al hombre, pero dice, haciendo limpio todos los alimentos. Por ahí los judaizantes dicen, entonces ya vas a comer cucaracha. Que yo sepa, hay una cucaracha acuática que se come. A mí en lo personal no me gustaría comerme una cucaracha, pero hay quienes sí, hay quienes comen perro, hay quienes comen rata, comen gato, nosotros comemos taquitos de quién sabe qué cuando no, ni cuenta nos damos, pero eso no contamina al hombre. Nos podrá hacer daño en el estómago y podremos tener alguna enfermedad, pero es corporal. Pero lo que contamina al hombre es lo que sale de nuestro corazón. ¿Qué sale de nuestro corazón? Odios, rencores, resentimientos, blasfemias, vituperios. Así que algo que debemos entender y poner en práctica, mis hermanos, es dejar de poner tropiezo a nuestros hermanos en la fe y, si es necesario, dejar de hacer lo que a ellos les puede debilitar. Yo voy a dejar de comer cierta comida mientras mi hermano sigue siendo débil en la fe. Yo le doy la enseñanza, yo le explico en amor, con mucha paciencia, porque muchas veces no lo entienden, y ya después entonces podré tener esa libertad. Pero también, mis hermanos, algo que debemos recordar es que tenemos una gran nube de testigos, y todo lo que hacemos puede llevar a dos cosas: que sea exaltado nuestro Señor Jesucristo o que sea vituperado su nombre por causa de nosotros. ¿Cuál es el compromiso o qué es lo que debemos de hacer? Y más cuando somos varios en casa. ¿Qué está pasando en casa? ¿Cómo está siendo el nombre del Señor Jesucristo por causa mía? ¿Está siendo vituperado el nombre de Cristo o está siendo exaltado cuando dicen, no, verdaderamente Dios lo está transformando? Dios está cambiando su carácter, Dios está cambiando su actitud, Dios está cambiando su vida. Y no de pronto de que, ay, ahora resulta que ya cambiaste en esto. No, dale gloria a Dios que ha ido cambiando un pasito para adelante, un medio paso para adelante. Qué bueno, gloria a Dios. Cada uno tenemos nuestras propias, iba a decir luchas, pero nuestras propias pruebas. Porque ya no quieren luchas, dicen. Así que, mis hermanos, lo que contamina es lo que sale del corazón, ya sea de palabra o de acción. Palabra o acción. Y tenemos que amar las luchas y perdonarlas. Entonces, mis hermanos, lo que contamina es lo que sale del corazón, ya sea palabras o acción. Y creo que algunos de ustedes o la gran mayoría ya vio esta película, a donde el que lo está guiando le dice que nuestras palabras o acciones sean un río de agua viva y no un desagüe. Que llevemos vida y no basura maloliente. ¿Qué es lo que llevan tus palabras? ¿Qué es lo que sale de tu corazón? Agua viva, agua limpia, agua pura, agua que se puede tomar y refresca, o eres un desagüe que habla odios, rencores, resentimientos y todo para acabar con el hermano débil en la fe. Y le decía a este hombre al muchacho, le dice, tú decide qué quieres llevar en tu corazón, agua viva o ser un desagüe, agua podrida, maloliente y echada a perder. Así que, mis hermanos, la enseñanza que nos deja nuestro Señor Jesucristo acerca de la comida y de nuestros hechos es clara. Lo que contamina es lo que sale de nuestra boca. Si el corazón no es de carne, ¿qué va a salir? Bendición, amor, paz, gozo, todo lo que dice la palabra de Dios acerca de
el fruto del Espíritu. Así que, mis hermanos, un corazón de piedra nunca va a poder llevar agua limpia. Por esa razón Pablo, también al igual que nuestro Señor Jesucristo, dice que por medio de sus palabras nosotros vamos a aprender y vamos a entender cómo está mi corazón. De acuerdo a lo que sale de tu boca, tú estás viendo tu corazón. Y puedes decir, es que yo ya tengo un corazón de carne. Sí, pero estamos en ese proceso, mis hermanos, de que el corazón de carne ya te dice, haz esto, la conciencia te dice esto, el Espíritu Santo te dice que hagas esto, y de pronto la carne dice, no, ¿por qué? ¿Y por qué lo voy a hacer? ¿Y por qué voy a perdonar? ¿Y por qué le voy a decir, gloria a Dios, mi hermano? No, mi hermano, andas mal. Así que, mis hermanos, es necesario que entendamos Romanos 14. Y por eso les pido que volvamos otra vez allá y que vayamos al versículo 13. Y algo muy importante en el versículo 13, mis hermanos, que no debemos de pasar por alto, que me gustaría que no pasáramos por alto y que se nos quede bien grabado en nuestro corazón, Romanos 14, 13, dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Dices, ay, esto es lo que quiere decir el pastor. No, dice, sino más bien decidid no poner tropiezo. Tenemos que decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo decido ya no ser piedra de tropiezo para mi hermano. Yo decido no poner tropiezo ni ocasión de caer para mi hermano. No quiero ser el que solape a mi hermano, pero tampoco quiero estarlo señalando y poniendo el dedo en la llaga, porque probablemente también eso lo puede hacer debilitar. Entonces yo antes de que hable pongo cuidado en mis palabras, cuidado en lo que voy a hacer, cuidado en lo que voy a decir, cuidado en cómo voy a actuar y voy a tratar, que es muy difícil, de tener cuidado de no ser áspero, de tener cuidado de no hablar cosas que puedan afectar y voy a hacer todo lo posible y voy a estar tratando y tratando y tratando. ¿Cómo? Llevando a la cruz mi vida. Les vuelvo a repetir, hay cosas que van a ser difíciles que salgan. Decía un pastor, así como llegaste a Cristo, te vas a morir y vas a seguir con ese pecado que nunca lo pudiste dejar. Pero mis hermanos, lo importante no es que reconozcas el pecado y que digas, ay, es que no lo puedo dejar. No, es que vayas y vayas y vayas con el Señor, pero de pronto dice el Señor, ese no te lo voy a quitar. Pero Señor, ayúdame, ¿no? Y Señor, y Señor, y Señor, y sigues, y sigues, y sigues. Y de verdad, mis hermanos, cuando está taladrándote aquí en el cerebro y después se va al corazón, empiezas a cerrar tu boca, empiezan a cambiar tus actitudes, empiezas poco a poco a ser diferente. Así que, mis hermanos, decidir no es un sentimiento. Decidir no es un sentimiento, es acción. Acción. ¿Qué hemos decidido últimamente? Pregúntate, ¿qué he decidido últimamente? Ay, pues decido, ay, ¿qué me gustaría? Ay, yo voy a decidir. No, antes de decidir, si lo vas a decidir, recuerda que es acción. Tus sentimientos, tu carne, tu cuerpo, tu ser va a decir no. Pero decido levantarme a las 5 de la mañana. Ándale. Y nunca puedes hacerlo. Mis hermanos, de verdad, decidir es difícil, pero tenemos que tratar de hacerlo. Y si yo decido sembrar bendición, yo tengo que empezar a sembrar bendición. Porque el Señor también va a preguntar, ¿qué has sembrado? ¿Qué sale de ti? ¿Qué sale de nosotros, mis hermanos? ¿Damos y hacemos lo que lleva vida o lo que lleva muerte? Cuando hablamos nosotros, que yo decido hablar, ok, ¿y qué vas a hablar? ¿Palabra de vida o palabra de muerte? Decidid más bien no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Esto que he decidido y hacerlo, ¿puede hacer tropezar a los hermanos? Entonces no lo voy a hacer.
¿Esto puede hacer que debilite la fe de mi hermano? No, entonces no lo voy a hacer. Y es lo que Pablo está diciendo. Si tú vas a decidir hacer algo, que sea por convicción, porque el Espíritu Santo te está guiando y porque va a haber gozo en tu corazón, va a haber paz en tu corazón y va a haber amor en tu corazón. Si no, mejor ni lo hagas. Bueno, lo voy a hacer nomás para que ya no estén diciendo o para que ya no me estén molestando. Eso no sirve, mis hermanos. Eso no sirve. Por eso es que dice Pablo, decide lo que vas a hacer, porque ya en el 14 y el 15 dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme a ¿qué? Conforme al amor. Y ya después dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Así que es importante lo que hacemos, sí. Es importante lo que hablamos, sí. Es importante lo que actuamos, sí. Es muy importante. Por eso debemos de tener muchísimo cuidado antes de. Así que no es lo mismo obedecer la palabra y que retroceda alguien porque no quiere nada con Dios y su palabra, y otra muy distinta, que hagamos que la palabra sea rechazada por causa de no obedecer nosotros la palabra. O sea, ellos no quieren, bueno, no quisieron, Dios va a encargarse de ellos, pero que rechacen la palabra por causa de nosotros, cuidado. Cuidado. Porque muchos nada más están esperando a que falles para decir, por eso no quiero ir a tu religión. Ok, ¿sí? Pero ya después le dices, no, sí, perdóname, me equivoqué. Pero si tú estás bien seguro de lo que estás obedeciendo y haciendo, le dices, oye, pero es que yo estoy obedeciendo a Dios. Y primero es obedecer a Dios antes que a ti, antes que al hombre. Entonces tenemos que tener cuidado qué es lo que hablamos, qué es lo que hacemos, mis hermanos. Tenemos que tener cuidado a no poner cargas que no sean conforme a la palabra. Todo lo que hagamos que sea por amor y por obediencia. Porque muchas veces queremos hacer cosas que son carga para los demás. Y dijo el Señor, tengan cuidado, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Muchas veces ponemos cargas que ni nosotros llevamos. Tengamos cuidado con todo eso. No ser piedra de tropiezo en todo. Aquí el enfoque es la comida. Vuelvo a repetirles, ¿por qué el enfoque es la comida? Porque está hablando con judíos y con cristianos, hermanos en Cristo, débiles en la fe. Pero mis hermanos, no nada más tiene que ver con la comida y ahora en nuestro cristianismo. Ya tiene que ver con todo. Pero lo más importante, dice el versículo 6, no sea pues vituperado vuestro bien. Si me van a vituperar, que sea por cosas falsas, por cosas que mienten, por cosas que a ellos no les parece, pero que no sea por vuestro bien, que no sea por mi obediencia, que no sea porque, no, ese para todo la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ay, si ahora resulta que ese es muy santo. Gloria a Dios. O sea, que no sea vituperado ni el nombre de Cristo, ni el nombre de Dios, pero que no sea vituperado por causa de lo que hacemos bien nosotros. Así que todo lo que hacemos es observado por dos tipos de personas, los enemigos de la fe y los hermanos en Cristo. Los enemigos de la fe te van a señalar. Te van a decir, no, esto no me agrada de ti, esto no me agrada de ti, esto no me agrada de ti. Pero los hermanos en la fe van a decir, yo quiero ser como el hermano. Yo quiero perdonar así tan fácilmente como perdona el hermano. Yo quiero pedir perdón así como el hermano pide perdón tan fácilmente. Yo quiero amar como el hermano ama. Yo quiero ser como el hermano. Pablo lo dijo, tomen el ejemplo de mí. Pero tomen lo bueno, lo malo no. Porque Pablo también tenía errores. Es lo mismo que si quisiéramos tomar el ejemplo de David. A ver, ¿pero qué ejemplo vas a tomar de David? ¿Vas a adulterar y vas a querer matar a Urías? ¿O quieres tomar el ejemplo de David en que cuando veía verdaderamente que fallaba, se arrepentía, pedía perdón y amaba al Señor por sobre todas las cosas?
tenemos que tener cuidado. Entonces, a los ojos terrenales, David fue el peor de todos. Pero a los ojos espirituales, Dios dijo, Él tiene el corazón conforme al mío. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ver conforme al corazón de Dios también. Así que mis hermanos, los enemigos de la fe siempre buscarán algo de que acusarnos, como a nuestro Señor Jesucristo y a todos sus discípulos. Siempre van a buscar el negrito en el arroz. Van a buscar el detallito para señalarte. Pero nunca vas a poder quedar bien con ellos, mis hermanos. Pero si nosotros estamos haciendo todo conforme a la palabra, Dios lo juzgará y lo aprobará o no. Recordemos que vamos a estar en el tribunal de Cristo. Entonces tú no veas de acuerdo a lo que ellos dicen, sino tú ve de acuerdo a lo que Dios dice de ti. ¿Qué está hablando Dios de ti? ¿Qué está pensando Dios de ti? ¿Qué dice Dios de ti? ¿Sí se acuerdan lo que dijo Dios de Job? He aquí mi siervo, un hombre íntegro. ¿Y era íntegro? No, falló también Job. Pero era íntegro porque Dios veía el corazón de Job. Entonces, mis hermanos, ¿cómo me ve Dios? ¿Cómo te ve Dios a ti? ¿Cómo está tu relación con tu enamorado? Y no estoy hablando del terrenal, estoy hablando de Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? Porque de acuerdo a tu relación con Dios va a ser tu juicio delante del tribunal de Cristo. Así que mis hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado. Nuestros hermanos en la fe también juzgarán con justo juicio y también verán nuestras obras para que no sea vituperado nuestro bien. Ellos te están viendo, ellos te están observando. Ellos dicen, no, esta hermana se me hace que no es hermana. Este pastor se me hace que no es pastor. Este hermano se me hace que no es hermano. Pero bueno, si él dice, pues un día va a estar delante de Dios. Así que mis hermanos, juicio es una justicia relacionada con el Espíritu Santo. Nosotros debemos de juzgarnos y debemos de juzgar conforme al Espíritu Santo de Dios y no conforme a la carne. Eso es justo juicio. Dice en el versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si no está el Espíritu Santo, no hay justicia, no hay paz ni gozo. Así que mis hermanos, los nacidos de nuevo, buscamos ser justos en todos nuestros juicios, en todo lo que tenemos que juzgar y tratamos de que siempre sea con justo juicio. Pero siempre va delante el Espíritu Santo de Dios. Antes de juzgar algo, tiene que ser con justo juicio. Justicia, mis hermanos, es estar en una correcta relación con Dios y significa vivir una vida bajo el control del Espíritu Santo. De esta manera no nos vamos a equivocar. Vamos a juzgar con justo juicio. Entonces, en lugar de preocuparnos si come, no come, si hace o no hace, si danza o no danza, si aplaude o no aplaude, todo que sea con justo juicio. Ay, es que se vomita cuando danza. No, espérate, eso no es bíblico. Ay, es que se tira y recibe el Espíritu Santo y saca la bazuca y no, eso no es bíblico. O sea, tenemos que aprender a juzgar con justo juicio. Oye, pero la hermana le gusta danzar, pero danza en orden, danza con amor, danza porque de verdad es una hermana, un hermano que se entrega totalmente y no quiere exhibirse delante de todos. Gloria a Dios. No, pero pastor, espéreme, pastor. Pero es que la iglesia actual es la mejor con himnos. Y empezamos a burlarnos. Todavía cree que con himnos es la iglesia correcta, en lugar de dar una enseñanza. A ver, ¿yo por qué canto himnos? ¿Yo por qué canto alabanzas un poquito de más júbilo? Y todo bíblicamente responderlo, mis hermanos. Por eso vamos a tener nuestro estudio de trazar correctamente la Biblia, para poder defender la palabra y no nuestras creencias. Pues yo creo que es lo correcto. No, vamos a ir bíblicamente a aprender todo lo que es la exégesis, la homilética
y la hermenéutica, mis hermanos. Y eso nos va a ayudar ¿a qué? A crecer más. Así que la justicia tiene que ver con nuestro andar, con nuestro vivir, y es un enfoque más práctico que teológico. O sea, porque muchos saben que debemos de juzgar con justo juicio. Ah, no, sí, Dios dice. Y cuando se trata de juzgar, no juzgamos con justo juicio. Cuando se trata de pedir misericordia, no pedimos misericordia para el otro, sino nada más para nosotros. A él que lo juzgue el Señor, pero a mí que me dé misericordia. Por eso es más práctico que teológico. ¿Cómo estamos en la práctica de la justicia? ¿Nada más aquí en el cerebro o estamos llevándolo a cabo? ¿Cómo está tu práctica en la justicia? Porque de verdad, mis hermanos, es más hacer que decir. Eso es justicia. Ser justo no es pedir justicia, sino es reconocer que no merecíamos perdón y dar el perdón porque esto es justo. Es bien fácil decir, perdónalo, pero ya cuando se trata de perdonar nosotros a alguien, no, pero es que me hizo, es que no lo merece. Entonces, por eso, justo juicio es más acción que teológico. No estoy en contra de la teología, lógicamente, pero muchas veces tenemos mucha teología en el cerebro, pero poca acción. Es que ya fueron muchas veces, ¿cómo lo voy a perdonar? ¿Cómo se lo voy a pasar por alto? Mira, tú haz lo justo. Y lo justo es perdonar y amar. Y eso te dará gozo. Así que justicia no es buscar lo nuestro, sino lo que es de acuerdo a lo que Dios nos ha enseñado. Dice la palabra de Dios, buscar la paz con todos. Sentir paz cuando hacemos o comemos algo. Entonces, si tú no estás buscando la paz con todos, entonces tú no estás siendo justo, tú no estás caminando en justicia. Y por eso es que dice Pablo, dice, todo te debe de ir, ¿en qué? En amor, justicia y paz conforme al Espíritu Santo de Dios. Todo tiene que ir así, porque hemos aprendido que el reino de Dios no depende de lo que comamos o de lo que dejemos de comer, sino en amar, perdonar y ser justos. Porque el reino de Dios sí consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, yo no quiero verme muy santo porque dejé de comer esto, sino yo quiero que Dios vea que está el Espíritu Santo de Dios trabajando en mí y yo estoy dejando que el Espíritu Santo de Dios fluya en mí. ¿Y cómo va a fluir el Espíritu Santo? Cuando se ve que hay justicia, paz y gozo en lo que hago y en lo que digo. Es importante que sea en el Espíritu Santo, no en la carne, no en la comida, no en lo que entra por la boca, mis hermanos. En eso no consiste el reino de Dios. El gozo es algo, mis hermanos, que está ausente de muchas de las vidas de los que se dicen cristianos. Porque el gozo es fruto del Espíritu Santo. Y si no hay gozo en tu corazón, si no hay gozo en ti, si no destilas gozo para los demás, entonces no está el Espíritu Santo de Dios en ti y entonces no eres hijo de Dios. O sea, ya nuestras palabras ya no pueden llevar odio, rencor, resentimiento, amargura. Tiene que hablarse justicia, amor, paz. Y de esa manera viene ¿qué? El gozo. Gozo que muchos no lo han saboreado y no lo han probado, no saben ni siquiera cómo se come el gozo. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu. El gozo es únicamente para los hijos de Dios. Lo demás es una felicidad pasajera que proviene de la carne. Es que se me apagó el gozo. A ver, espérame. Entonces no tienes el Espíritu Santo y fue una felicidad pasajera, porque el gozo no se apaga ni aún estando en la cárcel con grilletes o estando sin comer no sé cuántos días. El gozo no se apaga, mis hermanos. Ay, es que como que hoy no traigo mucho gozo, pastor. No, pues entonces traes poquito espíritu. El Espíritu de Dios es el que produce gozo en nuestra vida y esto no tiene que ver con actitudes triunfalistas o con una sonrisa permanente. ¿Cómo estás? De victoria en victoria, pastor. No, espérame. ¿Y de veras estás en victoria? No, debo la renta, la luz, el agua, me quedé sin trabajo, pero no pierdo el gozo, Señor, mi hermano. Ese es el verdadero gozo.
no son acciones triunfalistas. No es estar siempre sonriendo. Estoy en gozo, hermanos, estoy en gozo, hermanos. No, tampoco, mis hermanos. Estar en gozo es, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la prueba, hay gozo en mi corazón, porque sé que esto es pasajero. Y si va a ser perdurable durante toda mi vida, yo sé que un día me gozaré con el Señor. El Señor quiere que adelgaces. El Señor quiere que dependas de Él. Pero no, el gozo está en el dinero, en el trabajo, en tus actitudes, en tu sonrisa. Eso no es el gozo, mis hermanos. Es una felicidad efímera y pasajera. Vana. Dice en el versículo 18, porque el que con esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Qué es lo que agrada a Dios y es aprobado por los hombres? Amor, gozo y paz en el Espíritu. Dice, porque el que en esto sirve a Cristo, ¿en qué sirvo a Cristo? En amor, en gozo y en paz por medio del Espíritu Santo. Y entonces sí, va a agradarle a Dios. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Eso es lo que debe de importarnos, mis hermanos. ¿A quién estás tratando de agradar? A los hombres nunca les vas a dar gusto. Nunca. A nadie le vas a dar gusto. Entonces, procura hacer las cosas para agradar a Dios. Y ya el hombre aprobará o no aprobará. Pero tampoco que sea tengo que aprobar a los hombres. Así que, mis hermanos, caminar conforme al Espíritu en justicia, paz y gozo, agrada a Dios y los hombres lo aprobarán. No dice agradarás a los hombres. Nosotros no estamos para agradar a los hombres, pero si tú estás haciendo lo que a Dios le agrada, los hombres lo van a aprobar. Y ellos dirán, esto, unas dos cosas, o es muy extremista, pero es lo correcto. O ese es un fanático. Cuando te digan fanático, dile gracias, Señor. Sí, amén. Gracias, Dios. Es un extremista, gracias, Señor. Están viendo ellos que verdaderamente te amo. Así que, mis hermanos, aprobado por los hombres no significa el aplauso de los hombres. O sea, los hombres no te van a estar aplaudiendo porque eres creyente. Ay, bravo, bravo, qué bueno, qué buen creyente eres. No. Aprobado por los hombres es cuando ellos dicen, como dijo el romano, el que vio a nuestro Señor Jesucristo en la cruz y dijo, verdaderamente era hijo de Dios. Verdaderamente ese hombre era hijo de Dios. Eso es ser aprobado por los hombres. Yo no sé si se convirtió más adelante o no. Creo que dicen por ahí que sí. Pero, mis hermanos, que la gente diga verdaderamente ese es hijo de Dios. Y no que al rato sea vituperado el nombre de Cristo por causa tuya. Al rato, pues no que es hijo de Dios y míralo bien borracho. Pues no que hijo de Dios y mira ya se divorció. No que es hijo de Dios y anda en adulterio. No que es hijo de Dios y anda en chismes. No que es hijo de Dios y no perdona. No que es hijo... Eso no es ser aprobado por los hombres. Ser aprobado por los hombres es, no, ese de verdad, híjole, quiere caminar ya casi con alitas y con aureola. Eso es ser aprobado por los hombres. O sea, no te van a aplaudir, pero sí van a reconocer, no, sí has cambiado. No, sí eres diferente. Al menos eres diferente a mi vecino que se dice cristiano. Al menos eres diferente a mi tío que dice que es cristiano. O sea, eso es ser aprobado por los hombres. O sea, a Dios le agradas y eres aprobado por los hombres. Espero que haya quedado claro, mis hermanos, porque muchas veces queremos agradar a los hombres y ser aprobados por Dios y dice, agradas a los hombres, yo te desapruebo. Así es. ¿Sí? Tengan cuidado con no confundir la magnesia con la gimnasia. ¿Eres aprobado por los hombres? Sí, porque ellos reconocen que has cambiado, aunque no les agrada, no les parece, pero dicen, no, sí ha cambiado. No, sí, ese sí defiende la palabra, y ese siempre contesta con la palabra, y ese siempre tiene argumentos con la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es vida. ¿Y qué es lo que estamos llevando? Vida, mis hermanos. No somos un desagüe. Así que, mis hermanos,
tenemos que cuidar todo eso. Vuelvo a repetir, aprobado por los hombres no significa el aplauso de los hombres porque uno sea creyente, sino que se dan cuenta de a quién representamos y respetan y aprueban a los creyentes genuinos, mientras que desprecian y rechazan a los hipócritas y falsos. Ah, tú eres un cristiano como ese. No, espérame. No, yo no soy un cristiano como ese. Primeramente tienes que conocerme a mí y ver si verdaderamente estoy obedeciendo la palabra de Dios. Yo sé que te va a molestar, que no te va a agradar, pero yo sí soy verdaderamente hijo de Dios. Yo sí pongo por alto primeramente el nombre de Dios. Yo sí obedezco la palabra de Dios. ¿Soy defectuoso? Claro. Salí defectuoso desde el vientre de mi madre. Pero yo trato de agradar a Dios. Así que mis hermanos, ser justo es locura para muchos, pero es lo que agrada a Dios. Buscar la paz con todos no es muy del agrado del hombre, pero es lo que agrada a Dios. Gozarnos en medio de las pruebas es difícil, pero es lo que agrada a Dios. O sea, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Agradar a Dios o a los hombres? Porque servir a Cristo y obedecerle es lo que agrada a Dios. ¿Estás agradando a Dios? ¿Estás agradando a Dios? La gente está diciendo, verdaderamente ese hombre es hijo de Dios. Verdaderamente ese hombre sí es un cristiano diferente a todos los cristianos que conozco. Ya ni te juntes con él porque se pega. No quiero ser como él. Pero muy dentro de ellos quieren ser como nosotros, pero no pueden. Hay una historia del águila y la gallina, que dicen que la gallina, ¿qué quería? Volar como el águila. Pero ya después decían, ya no quiero ser como esa águila. ¿Y por qué? Porque no podía. Y muchos falsos hermanos, y muchos que son inconversos, dicen, yo no quiero ser como ese, hay pura Biblia, puro santo, puro esto. ¿Por qué? Porque no pueden. No pueden volar como el águila. Y se conforman con ser unas gallinas encerradas en el, ¿cómo se llama? En el gallinero. Se conforman así, mis hermanos. Pero en lugar de que digan, Dios transfórmame porque quiero ser como esa águila, dicen, no, esa águila es esto, es muy creída, es muy esto, vuela muy alto, se cree mucho por sus plumas. Así hablan de nosotros, mis hermanos. Mas sin embargo, muy dentro de ellos, como el centurión, dicen verdaderamente, este era hijo de Dios. Así que mis hermanos, lo que contamina es lo que hacemos y lo que hablamos, pero no lo que comemos o dejemos de comer. ¿Qué estás contaminando o dando vida? Y dice pues, en el 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Tenemos que contribuir, tenemos que seguir, tenemos que continuar, mis hermanos, hasta el último momento. Dice, así que sigamos, caminemos, avancemos, ¿sí? No destruyamos la obra de Dios por causa de la comida, por causa de lo que sale de nuestra boca, por causa de lo que hacemos tropezar, que no destruyamos la obra de Dios. La obra de Dios no consiste en comida, pero no por eso vamos a destruir la obra de Dios. Dice en el 23, ya para terminar casi, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace por fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Cuánto es lo que es pecado? ¿Qué tanto es lo que es pecado? Todo lo que no proviene de fe. Todo. Si tú estás dudando, eso no proviene de fe y eso es pecado. Si tú estás dudando en lo que te está pidiendo el Señor, eso es pecado, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que contamina la obra de Dios también destruye la obra de Dios, carcome la obra de Dios, así como las plagas que se van acabando y acabando, las ratas, las cucarachas, las termitas, todo eso, así es también lo que no proviene de fe. Todo es pecado, mis hermanos. Y el pecado corrompe, el pecado destruye, el pecado acaba.
Y Pablo nos está tratando de enseñar algo que no podemos pasar por alto y que debemos tomar en cuenta los que nos decimos ser hijos de Dios. Es importante que todo esto que acaba de decir Pablo, con lo que concluye el capítulo 14, no se nos olvide, porque somos unas personas demasiado olvidadizas, mis hermanos. Recordemos que Pablo está confrontando a los judaizantes, pero si lo llevamos al día de hoy, mis hermanos, también Pablo nos está hablando el día de hoy. Tengamos cuidado de no tratar de aparentar ser unos buenos, pero que nuestro corazón saque odio, rencor, resentimiento. Lo que contamina es lo que sale por la boca. Es la falsa doctrina, la falsa fe, la falsa bondad, la media verdad. Todo eso contamina, mis hermanos. El odio, la amargura, la lascivia, la falta de perdón, el solapamiento, la indiferencia, la desobediencia a la palabra de Dios. Eso es lo que contamina. Que no hablen de eso de ti los hombres. Que seas ejemplo para ellos. Aunque no lo aprueben al momento. Pero después lo van a decir, no, si verdaderamente sí era el Hijo de Dios. Lo que contamina es la falta de disciplina, la vestimenta provocativa, el humanismo, la duda, el desánimo, la pereza. Eso es lo que contamina. Pero lo que no contamina es lo que está conforme a la palabra de Dios. Sin el pero, para justificar nuestro egoísmo o nuestra rebeldía. Sí, Señor, yo sé que tú pides santidad, pero es bien difícil. Sí, Señor, yo sé que tú quieres que yo perdone, pero, híjole, lo que me hizo. Y siempre el pero, ¿verdad? Que el pero sea después de, antes. Cambien la frase y después que venga el pero. Sí, Señor, es muy difícil la vida en Cristo, pero yo sé que tú me fortalecerás. Qué diferente, ¿verdad? A decir, sí, Señor, yo sé que tú eres santo, pero yo soy humano. Es muy diferente. A decir, Señor, yo soy humano, me cuesta trabajo, pero sé que tú, Señor, me darás las fuerzas para seguir. Cambien el pero. Más bien cambien la frase. El pero está en medio, pero cambien la frase. Así que mis hermanos, yo les dejo otra vez esta pregunta. ¿Qué eres? ¿Río de agua limpia o desagüe de agua sucia? Si ya eres mis hermanos, si ya eres convertido, no hace falta más milagro. No hace falta otro milagro. No hace falta que Dios te esté recordando que si eres hijo de Dios, que si no eres hijo de Dios. Yo se los voy a estar diciendo hasta el último momento de mi vida. ¿Sí? Pero no es porque dude yo de ustedes, pues ustedes sabrán cómo están delante de Dios, sino que tienen que ser confrontados. Por ahí dijo una persona, oiga pastor, ¿y por qué hablo de los Judas? ¿Por qué Judas? Ay pastor, pero como que se siente muy agresivo. Y después terminó siendo Judas. Otras personas me decían, oiga pastor, ¿y por qué siempre habla de que de verdad eres hijo de Dios? ¿De verdad eres hijo de Dios? Y yo le pregunté, ¿y eres hija de Dios? Fue una mujer. Digo, ¿y eres hija de Dios? Sí, pastor, sí soy hija de Dios. ¿De qué te preocupas? Entonces, ¿de qué te preocupas tú? Pues le estoy hablando a la que no está segura que es hijo de Dios. Estoy hablando al que no está seguro que es hijo de Dios. El que está seguro que es hijo de Dios, ni pasa por alto todo. Pero el que no, híjole, el pastor ya la agarró contra mí. No, Dios te está hablando para que te conviertas y te arrepientas. No es el pastor. Pero como mis ojos son terrenales, el pastor ya me dijo Judas, el pastor dice que no obedezco al Señor, el pastor la trae contra mí, el pastor esto, el pastor aquello, y en lugar de que vean y digan, Señor, gracias por este hombre que está usando para que hable a mi vida. Pero como es terrenal, no, ya me voy porque el pastor la trae contra mí. No, el pastor no es, Dios está tratando contigo. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado que dicen, yo llegué y escuché al pastor y dije, no, de seguro mi esposa o mi esposo vino a hablar de mí? No, fue Dios el que está preocupado por ti porque no quiere que te vayas al infierno.
Y ahorita muchos a lo mejor dirán, ay no, el pastor la trae contra mí. No, el pastor no es Dios el que está hablando a tu corazón. Y que ya dejes de maquillar tu cristianismo y verdaderamente camines conforme a Cristo y agrades a Dios. Así que mis hermanos, ya dejemos de contaminar a nosotros mismos primeramente y después ya dejemos de estar contaminando a los demás. Debemos de llevar agua al sediento si verdaderamente somos hijos de Dios. Y si no, únicamente vamos a llevar basura. Yo no sé cuántas veces han llegado a un lugar donde hay salida de agua residual, agua sucia, aguas negras que les llaman. ¿Cómo huele? Bien rico, ¿verdad, hermanos? Ah, qué rico huele. A azufre, a suciedad, a podredumbre, a animales muertos, a todo lo que sale de la letrina. A eso huele tu palabra, a eso huele tu caminar, a eso huele tus actitudes, a eso huelen tus actos, a eso huele. O cuando tú abres, dices, ay, qué rica agua fresca, limpia, pura, y dan ganas no nada más de tomarla, sino de bañarte. ¿Qué le dijo Pedro al Señor Jesucristo? Lávame completamente, báñame completo. Dice el Señor, no nada más los pies, porque ya estás limpio totalmente. De verdad, mis hermanos, necesitamos ver cómo está nuestra relación con el Señor y si estamos dejando que haya paz, gozo y amor conforme al Espíritu de Dios. Vamos a orar, mis hermanos.